Hola a todos y hola a todas. Bienvenidos a un nuevo evento de Sevilla.net. En esta ocasión repetimos un formato que gustó mucho recientemente, que es el de las mesas redondas. Justo esta semana se están celebrando el 20 aniversario de .net y hemos considerado que nada mejor que hacer una mesa redonda donde hablar entre todos, con la comunidad, acerca de las experiencias de cada uno, con .net, evolución, etcétera, etcétera. Y de hecho estamos ya muy bien acompañados, están conmigo mucha gente. Voy a ir haciendo ping a cada uno para que os presentéis, saludéis, etcétera, etcétera, antes de comenzar. Todo el mundo tenga un poquito de contexto de cada uno de nosotros. Me acompaña, como no podéis ser de otra forma, voy a empezar por orden según aparecéis. Marcelo, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí a echar un ratito con la comunidad, ¿no? A charlar un rato. Como sabéis, mi nombre es Marcelo, soy compañero de aquí de Sevilla.net y trabajo en Avanade y aquí hemos venido a echar un ratito. Genial. También nos acompaña otro habitual y también parte de la organización de Sevilla.net, Juanma. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas, pues para quien no me conozca soy Juanma. Me recordaré de otros grandes éxitos como el podcast Programando Teclados. Y nada, llevo participando en la comunidad pues unos pocos años. Y aquí estoy dispuesto a echar un buen rato. Y recuerdo. Estupendo. Pues nada, seguimos por orden. Justo a continuación me aparece Ferran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. Muy buenas a todos, audiencia. Bien, mi cara no es muy habitual porque apenas entro en lo que son las charlas y eventos. Tengo la agenda muy ocupada, no se puede ser padre. Así que, no, bueno, bien, a ver, bromas aparte. Mi nombre es Ferran Muñoz, soy programador senior de .net, trabajo en una empresa llamada Semic, aquí en Lleida. Y bien, 20 años de .net, yo recuerdo cuando era más joven, pero bueno, ya hablaremos más tarde de ello. Y cuando me enteré que se estaba celebrando este evento, digo, oye, pues allá que voy. Y siempre es un gusto. Nada, genial. Muchas gracias por unirte. Tenemos también con nosotros a Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bien, yo a escuchar como siempre. Yo soy programador de una empresa que tiene un programa de transacciones y estamos metidos con cosas de .net para hacer microservicios y cosas de esas, pero vamos, yo poquito. Nada, toda aportación es siempre buena. Cuanto más puntos de vista, mejor. Así que, bienvenido. También tenemos con nosotros a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy desarrollador senior en Plotware y miembro de la comunidad de Tenerife Dev, o sea que intercambiando lazos con Sevilla. Y por supuesto interesado, desde que vi la convocatoria, pues vamos a echarle un ojo porque es interesante y no descarto, Javi, no descarto que si hacemos algo, pues heredemos algún miembro de esta charla para la de Tenerife Dev. Pues hace poco vi a los sospechosos habituales, a Santi, Alberto. Alberto, los vi hace poco que creo que lo tengo pendiente para ver, pero creo que estuvieron hablando precisamente de los 20 años de .net hace poco. Sí. Creo que fue ayer, si no me equivoco. Tengo pendiente verlo. Pero compartimos, sí. Compartimos, sí. Así que nada, si lo hacen y le podemos dar alguna idea o si podemos ayudar en algo, más que encantado. Y bueno, tenemos también con nosotros a otro sospechoso habitual en tierras lejanas. De hecho, no sé adentrarme ahora mismo a decir exactamente dónde estás. ¿Qué tal, Darío? ¿Dónde estás? ahora mismo he vuelto de un viaje. Ahora estoy en Inglaterra otra vez. Ahora toca otro Estabas en Dubái, creo, hace poco, ¿no? Sí, ha tocado viaje express a Dubái. Muy recomendable, si os lo podéis permitir, es muy recomendable. Yo la verdad es que lo he disfrutado mucho. Y nada, yo soy Darío, trabajo en una empresa de seguridad para yates de lujo.
haciendo tecnologías.net, escritorio, web, en fin, un poco de todo. Y la verdad es que en cuanto que vi el anuncio, pues lo dicho, creo que como todo el mundo, nos lanzamos aquí a echar un ratito con la comunidad, que siempre es muy agradable. Fantástico. Pues nada, muchas gracias por entrar y compartir este ratito con nosotros. Tenemos también conectados a Pablo y Juan, aunque creo que no tenéis bien configurado los dispositivos, micro, cámara. Si lo lográis conectar, avisadme y os introduzco y podéis hacer vuestra presentación. Por último, bueno, yo soy Javier Suárez, soy parte también de la comunidad de Sevilla.net y, bueno, trabajo en Microsoft. Creo que hechas presentaciones, lo vamos a comenzar la charla con una breve introducción, recordando algunas... la historia en 20 años da para mucho y creo que todo el mundo posiblemente tendrá momentos, evoluciones, cambios, frameworks en su cabeza, pero muy posiblemente se os estén escapando detalles y es normal porque 20 años son bastantes años. Así que vamos a comenzar con una breve introducción donde vamos a hacer un repaso con un par de infografías a la evolución de .NET y luego, como la vez anterior, tenemos una serie de preguntas, una serie de bloques para ir hablando sobre, bueno, momentos que creéis más interesantes o más importantes en la evolución de .NET, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, el debate es abierto. Si queréis... hablar sobre un tema en concreto que no esté prefijado, podemos movernos y ir alterando un poco la conversación. Y de igual forma, y antes de empezar, decir que es una mesa redonda abierta. Es decir, cualquiera que quiera participar, tenéis en el chat, tanto en YouTube como en Twitch, el enlace. Solo tenéis que clicar, es un enlace en StreamYard, que es la aplicación que estamos utilizando para hacer streaming. Con clicar el enlace y abrir el enlace en un navegador, configurar cámara y micro, podéis entrar y participar con todos, dar vuestra opinión. No tenéis que tener ningún conocimiento de absolutamente nada, es una charla entre amigos y, por supuesto, no tienes que llevar los 20 años de .NET trabajando con .NET, los últimos 20 años. De hecho, si llevas los últimos 20 días, pues será también genial porque es un punto de vista muy interesante de alguien que está empezando y puede compartir su experiencia, cómo lo ve todo, sobre todo además si viene de otros frameworks puede hacer comparativas, lo cual también es siempre genial. Así que para cualquiera que nos está viendo ahora mismo, si os queréis unir, ahí tenéis el enlace en pantalla. Y dicho esto, Marcelo, ¿qué tal si hacemos una breve introducción? Muy bien. Bueno, no sin antes, por supuesto, dar las gracias a los patrocinadores. Que hoy nos acompaña. Gracias a ello podemos emitir, ¿no? Hoy en día a través de StreamYard, ¿no? Gracias a Banade y a Plain Concept. Y bueno, dicho esto, bueno, pues lo primero que creo que es muy interesante es saber que hace un par de días se cumplió los 20 años del aniversario de .NET, como todos sabemos. Y creo que sobre todo es muy interesante hacer un paso por esas presentaciones que hemos tenido de los 20 años, ¿no? No sé si se va a escuchar el audio. Confírmame, Javi, si se va a escuchar el audio. Me temo que no. En cualquier caso, bueno, este vídeo lo tenéis disponible en la página de .NET. Es un vídeo que crearon con un recorrido muy rápido de la evolución de .NET, de momentos clave, presentaciones, etcétera. Es un vídeo con una música preparada, etcétera, etcétera. Creo que lo que es la imagen da más que el audio en sí. Sí, hace referencia a todas las presentaciones por las que ha pasado o muchas de ellas por las que ha pasado .NET, ¿no? Y bueno, y dicho esto, pues si quieres... La idea fundamental era refrescar memoria, es decir, hayan aparecido momentos como... De hecho, hay cosas que probablemente a algunos incluso ya se les había borrado de la memoria, como el nacimiento de Codeplex, la primera... También ha salido
una captura de la primera página de .NET, primera MSDN, documentación, etcétera, etcétera. Ha habido diferentes capturas y momentos ahí interesantes en un vídeo muy cortito de 1 minuto que, bueno, la idea principal era refrescar la memoria. Introducción, lo que vamos a ver a continuación, que son una serie de infografías donde creo que vamos a verlo todo un poquito mejor. Sí, de hecho, bueno, la primera slide que traemos es un dato bastante abrumador porque pasa desde hacia abajo hacia arriba, ¿no? De todas las versiones de tanto de framework como de NetCore y por último, pues NET 6, ¿no? NET 5, NET 6. Entonces, bueno, y por supuesto, habrá mucha gente que no lo sepa, pero así yo lo diré. Digamos que hay una diferencia entre lo que es el framework y el lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos a la izquierda lo que es la evolución con los principales novedades que han ido sacando versión tras versión y el año. Y a la derecha tenemos la evolución del lenguaje en paralelo con la versión que salía ese año, ¿no? Bueno, como dato curioso es que tenemos en la punta de arriba pues el que tenemos actualmente, ¿no? El que hace unos meses se anunció, el .NET 6, como el último framework que tenemos con C# 10, ¿no? Que trae también un montón de novedades. Bueno, por poco, ¿eh? Retrasamos la celebración unos días y tenemos que meter ya a .NET 7. Sí. Totalmente. Pero fíjate porque el primer framework, .NET 1, en 2002, tío. 2002, ¿eh? Ha llovido ya tela, ¿eh? 2002 y además aquí esas fechas son fechas de publicación. Es decir, no son fechas de anuncios. Que estamos hablando Sí, claro. de hacia atrás. Claro. Te pones a pensar y dices tú, bueno, ¿qué estaba haciendo yo en 2002 por aquella época, ¿no, Juanma? Juanma, por ejemplo, ¿tú qué estabas haciendo en 2002 por aquella época? 2002 apenas aprendí a programar en C. Porque en 2002 no así. Qué bueno, ¿eh? Es que parece que fue ayer, pero han pasado años, ¿eh? Han pasado años, sí. ¿Os dais cuenta que puede haber compañeros por ahí que en el 2002 y que estén trabajando ahora, aunque sean juniors, seniors, da igual, que ni siquiera hubieran nacido? Perfectamente. Bueno. Sí, totalmente. Bueno, y con todo esto, bueno, pues una vez hecho, creo que un poco la presentación de la evolución, ¿no? Hasta el día de hoy, tenemos un poco lo que es bueno, aquí he puesto un pequeño resumen de lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, ¿no? De cómo también un poco se ha ido evolucionando y cómo han ido las ramas. Si os fijáis, el primer año en que salió el proyecto Mono, ¿no? Que fue también un revulsivo en aquella época, ¿no? Para el desarrollo de elementos que por aquel entonces, bueno, estaba Miguel de Caza ahí metido y todo este tema, saltó como un jarro de agua fría, no sabíamos por dónde iba a salir todo este tema. Finalmente, bueno, Miguel de Caza en el 2011 crea Xamarin, una empresa que al final se absorbe lo que es el desarrollo de Mono, ¿no? Y con Xamarin 3 aparece Xamarin Forms. Y en febrero de 2016, Microsoft compra Xamarin. Y por supuesto, bueno, ya en 2020 salió MAUI, ¿no? Yo lanzo una pregunta, a ver qué pensáis, ¿no? A ver qué pensáis de todo esto, ¿no? ¿Esto ha sido evolución, fusión? Al final nos quedamos con una sola rama. No nos olvidemos sobre todo de todo esto, ¿no? Que cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido saltando. Al final teníamos tres ramas, ¿no? Por un lado teníamos el .NET Framework, que a día de hoy todavía existe, cada vez menos. .NET Core y Xamarin, ¿no? Que han ido volcándose unas a otras, copiándose de una rama a otra rama, rediseñando y redesarrollando, ¿no? Algunos paquetes, ¿no?
Y bueno, otra de las cosas muy importantes, los tiempos de los LTS y los release candidates, ¿no? Los tiempos de cada framework, ¿no? Y sobre todo una cosa muy curiosa, que yo no sé si todo el mundo tiene presente, pero el tiempo de soporte. ¿Sabéis que el tiempo de soporte de actualmente, el framework que tenemos, tanto Core como Net 5, acaba este año? Por poner un ejemplo. No sé si lo sabíais o si os ha cogido un poquito a contrapié. Lo sabíamos, pero por ejemplo, a mí me cogió también el fin del soporte de la 2.1, en este caso, cuando acabó de la Core. O sea que en teoría, a ver, no debería haber ningún tipo de problema, pero es cierto que se dan casos que el cliente te dice, oye, ¿por qué esto lo tienes en esta versión si esta versión no tiene soporte? O sea que se asustan un poco, que eso no significa que vaya a dejar de funcionar, pero sí hay veces que hay que aclararlo y si por supuesto empiezas algo nuevo, irte a una versión LTS. Sí. Net 5 creo que acababa este año, no recuerdo muy bien la fecha, si era noviembre o... no recuerdo muy bien ahora mismo la fecha exacta, pero es este año. Lo ideal sería que todo tendiese a Net 6, que ya sí es LTS y ya esa tiene hasta 2024, creo que era, ¿no? Son 3 años. La 5 acaba en mayo de este año. La 5 acaba en mayo, claro. Sí, el soporte de la 5 acaba el 8 de mayo. 8 de mayo, Si no... 8 de mayo. Y claro, siempre suele ser aproximadamente 3 años, suele ser la media, aunque en casos excepcionales se suele poner otro tipo de fechas, pueden haber 2 o incluso 4, dependiendo un poco del tipo de producto, volumen, implicación, impacto, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, aquí en pantalla vemos 2022, NetMaui y Windows App SDK, por poner un ejemplo, y Net 6. Pues todo eso impacta en lo anterior. Net 5, Xamarin Forms, por ejemplo, tendrá 2 años desde el lanzamiento de la GA de Maui. Es decir, suponiendo que Maui salga la GA en mayo, por poner una fecha, el soporte terminaría en 2024, en mayo. Y no es un spoiler, he dicho por poner una fecha. No he dicho que sea la fecha. Y lo mismo ocurre con versiones de WP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, si queréis... Sí. Sí, no, te decía, 2024 no, sería 2025, ¿no? Son 2 años, ¿no? Perdón, son 3 años, ¿no? En el caso de Xamarin Forms y otros tipos de framework van a ser 2 años. 2 años, vale. En otro tipo de cosas como, por ejemplo, Core, dependiendo un poco también del volumen, impacto, etcétera, sí que lo habitual pueden llegar a ser 3, es lo más habitual. Y sé que en algún caso excepcional, dependiendo de si nos podemos ir atrás en la historia y recordar a viejos amigos como, vamos a ver, por aquí estábamos en Net5, 2007, WPF, aquí tenemos el fund de Xamarin y por aquí tenemos también a nuestro amigo Silverlight. Y como sabéis, el soporte de Silverlight terminó el año pasado, pero lo que, claro, lo que fue el fin de Silverlight como herramienta habitual de desarrollo, anuncio, etcétera, fue muchísimo antes. Creo que en ese caso sí que fueron 4 años. Terminó antes la paciencia que el soporte, ¿no? Creo. En este caso sí que fue un caso más excepcional, en el que se dio un soporte más amplio, pero lo habitual suelen ser eso, de 2 a 4, y la media suele estar en 3. Entonces, si os parece, hacemos una rápido, desde atrás hacia adelante rápido,
Y comenzamos con una pregunta muy sencilla. Creo que aquí casi todos los que, o todos, os estoy mirando, creo que todos tenéis bastantes años de, diría que al menos la mitad de la vida de .NET la lleváis todos, así que, pero si alguien conecta, de igual forma, me encantaría saber la opinión de alguien que lleve 5 días trabajando con .NET, es decir, que no os cortéis. La primera pregunta va a ser un poco, bueno, ¿qué recordáis de las primeras experiencias con .NET? ¿Vale? Así que antes de avanzar a eso, muy rápidamente hacia atrás, bueno, aquí el primer Windows que aparece es el 95, donde aparecen las primeras versiones de Visual Studio, la versión 6.0. Aquí, por supuesto, todavía no existía C#. C# aparece un poco más hacia adelante, los anuncios. Luego, por cada bloque de preguntas iremos compartiendo anécdotas, como el primer anuncio de .NET, o cuál fue el primer commit de Mono, por poner un ejemplo, en qué fecha, cómo. Pero bueno, a grosso modo, rápidamente, 2002 sí que es el Visual Studio, todavía .NET 2002, con la primera versión del CLR, también la primera versión del Net Framework, que tendremos una actualización 2 años después. El ciclo era más o menos el habitual hasta esa fecha, hasta aproximadamente el cambio de ciclo, yo diría que fue Visual Studio 2012, 2013, hasta ese periodo los ciclos de release, tanto de frameworks como de .NET, eran habitualmente año y medio, 2 años. Por eso vemos salto de 2 años entre la 1.1, la 2.0, aquí, bueno, ya con C# 2.0, bueno, ya había todos los generics, etcétera, etcétera. Y ya había nacido Mono, aunque un pelín por detrás con respecto a las implementaciones de C#, luego hablaremos un poco de eso. Se anuncia Windows Vista, 2007, nace WPF, que, bueno, viene a cubrir grande el core de necesidades de Vista, con el Net Framework 3, donde saldría la C# 3.0 junto a Visual Studio 2008 y el Framework 3.5. De todo este periodo, antes de Visual Studio 2010, algo muy interesante es el nacimiento de MonoTouch, primero, en 2009, y de Mono para Android un año y medio después aproximadamente, donde seguimos evolucionando, Net Framework 4.0, la versión 4.5 la tenemos en 2012, finales de 2012, donde también tenemos Mono 3.0. Y aquí hay un anuncio ya importante, un cambio importante del cual hablaremos algo un poco más tarde, que es el nacimiento de la Net Foundation. Creo que es un tema interesante discutir qué os parece, si cumple también vuestras expectativas, no, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí nace también un framework interesante, bastante interesante, que es WP, que nació en 2015, junto a Visual Studio 2015, C# 6.0, la versión 4 de Mono, y poco después de eso, ya en esta fecha se estaba hablando ya también de, bueno, los primeros pasos de, bueno, ya con la Net Foundation y demás, también tenemos las primeras síntomas de open source, los primeros síntomas de cross-platform, y no estoy hablando de cross-platform de nivel de UI en esta fecha, estoy hablando de Netcore, y sobre todo el peso de Azure, servidores Linux, etcétera, etcétera. Bueno, ya estamos en 2016, nace NetStandard, la primera versión, evolucionamos con la versión 2.0 un año después, con NetStandard 2.0, donde también nace en 2018 WinUI. Tenemos la versión 5 de Mono, C# las sucesivas versiones de la versión 7, para llegar ya luego, un año después, a WinUI 2, bueno, todas las versiones de la versión 2.0. Ya teníamos las NetStandard 2.1, la última versión del Net Framework, la 4.8, WinUI, para llegar ya casi a nuestra época actual con Net 5,
WinUI, la versión 2.4, 2.5, aunque ya se había anunciado también el salto a la versión 3.0, que, bueno, como sabéis, es lo que hemos tenido a finales del año pasado, con Net 6, que salió en noviembre, aunque probablemente probasteis preview durante todo el año. NetMAUI, previews junto con las previews también de Windows App SDK, la versión 1.0. Y ya estamos en 2022. Me he dejado atrás Visual Studio, pero claro, sí, ya aquí también estábamos ya en Windows 11 y Visual Studio 2022. Entonces, recorrido rápido de toda la evolución. La pregunta interesante creo que no sería más bien cuándo, aunque si queréis responder cuándo, cómo empezasteis con .NET, año, versiones o cualquier anécdota, etcétera. Creo que la pregunta más interesante es ¿cuál fue el primer recuerdo que queréis compartir de .NET? No quizás el momento en el que empezasteis, sino el momento en el que creasteis ya algo interesante, en el que, desde esta fecha diría, aproximadamente, hacia adelante, diría que las discusiones .NET, Java, etcétera, perdieron peso y empezaron a haber otro tipo de discusiones relacionadas con open source, cross-platform, cualquier desarrollador, cualquier plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero anteriormente sí que, bueno, era muy habitual en la carrera, empresas, etcétera, pues empresas que se dedicaban a Java, empresas que se dedicaban a .NET, etcétera. Así que, ¿quién abre la veda? ¿Quién quiere contar sus primeras experiencias, etcétera, etcétera? A ver, yo por ejemplo cuando... bueno, perdona, sigue. No, sigue. Yo es que soy yo soy un allegado a esto de la programación. Yo llegué tardísimo. Yo llegué con casi 40 años y yo arranqué con Visual Basic en el 2013. Y mi primera experiencia, además que le guardo mucho cariño porque primero no sabía nada de lo que significaba programar, ¿vale? De hecho, pensé que solo existía un lenguaje de programación que era Visual Basic porque se lo vi a alguien en algún momento. Luego me he enterado que hay más cosas con el tiempo. Y le guardo mucho recuerdo porque recuerdo abrir un Windows Form, meter un botón, darle doble clic, te generaba el evento y conseguí que funcionase escribiendo algo más de 14.000 líneas de código dentro del evento para que se montara todo. Luego descubrí el maravilloso mundo de los bucles, ¿no? Pero aquello fue, en fin, le guardo un muy, muy buen recuerdo. Y sobre todo para la gente que arranca, que todo el mundo dice, y me lo tengo que aprender todo. No, joven, no necesitas aprendértelo. Ya tienes Google y Stack Overflow, todos lo usamos. Pero mi recuerdo con .NET fue aquel. Luego hablamos, si queréis, un poco del paso a la Sync Await, que aquello fue... Bueno, yo nunca llegué a tener que pelearme con lo anterior a eso, pero mi recuerdo fue eso, Visual Basic y muchas líneas de código, muchas. Yo sí me tuve que pelear con lo anterior y recuerdo que, no sé si alguno ha llegado al tema de tener directamente con ASP, o sea, que te daba un error 500 y tenías que estar poniendo consola paradas para ver qué narices era. O sea, SAN depurador cuando ahora llegamos o llega alguien nuevo y nos dice, es que pongo un punto de parada y no me para. Pues mira a ver si lo tienes en modo release o lo tienes en modo debug, pero cuando teníamos que pelearnos con eso, que te daba y que te pegabas una jornada de trabajo y sin poder depurar y simplemente sacando errores por consola, con las herramientas que tenemos ahora ha mejorado muchísimo. Por eso es curioso porque simplemente descubriste que dándole a doble clic al botón en el formulario accedías al evento y luego la siguiente pregunta sería ¿y cómo puedo montar yo este evento a mano sin tener que... o cuál es la magia que está haciendo por detrás del evento para que esto funcione? Correcto. La verdad es que es un mundo apasionante. Yo siento una admiración profunda por la gente que programaba con un poquito antes que yo, ya me vale, pero la gente que programaba en los años 90... O sea, yo empecé con Pascal. Lo más antiguo que recuerdo es Pascal y poquito de Visual. Estoy bien yo. De Basic directamente, nada de Visual. Y Pascal. Y de ahí nada más. De ahí ya escuchar algo de COBOL, que tuve la gran suerte de no tener que tocarlo.
y luego irme a Visual Basic, que parecía la odisea, y luego con el tiempo te das cuenta que se puede mejorar todavía más con el .NET, entre comillas, aunque Visual Basic es .NET, pero más bien al estilo de la nueva nomenclatura de C# y las nuevas optimizaciones y todo, y todas las herramientas que nos ha dado y que espero que nos siga dando cada vez más, de una forma más continuada y mejor, por supuesto, para intentar que eso que tuviste de darle un doble clic, pues prácticamente lo pueda hacer todo el mundo sin tener que preocuparse de la magia que hay por detrás. Hacer Stack Overflow sin Stack Overflow. Correcto. Bueno, yo recuerdo que era finales de los finales de los 90, principios de los 2000, cuando llegó el primer ordenador en casa. Y claro, llevaba el Office instalado, el Office 97 o el Office 2000. Entonces yo recuerdo mi primera aventura, ¿no?, en esta programación, que era en el Word. Había en el menú herramientas o algún menú de estos, había un menú que era Visual Basic for Applications o VBA, o algo para las macros y demás. Y al tocar a ello se abría la ventana y te decía pues que se Caption y tal, y podías poner líneas de código y dices, hostias, que puedo hacer cositas por aquí. Y sí, pues fue a partir de ahí que dije, hostia, yo quiero aprender a hacer cosas. Y porque cuando hago doble clic a un icono, pues se me ejecuta un programa y tal. Y a partir de ahí fue ya cuando ya enfoqué lo que es la academia para el tema, pues para estudiar programación y demás. Entonces, en 2005 hice el ciclo de grado superior, empecé a programar con C. Y yo recuerdo en el instituto teníamos el Visual Basic 2005 y empezábamos con Net Framework 2 para hacer cosas. Luego ya la primera experiencia ya a solas, fuera del cascarón como aquel que hice, fue una aplicación, un Windows Forms para mi mujer, que estaba, por aquel entonces estaba estudiando oposiciones, y le hice un programita en Windows Forms que era pues preguntas de tipo test del cuestionario que ella hacía normalmente, pues que iba saliendo una pregunta así de forma random conectada a una base de datos de Access para que ella pudiera practicar, en vez de hacer el cuestionario en papel, pues hacerlo en el ordenador. Y le fue bastante bien y dije, hostia, pues muy bien. Ahora, si yo rescatara aquel proyecto y viera el código, diría, madre de Dios, lo que recuerdo era que tenía todas las consultas ahí puestas, 50.000 líneas de código, no había clases, no había nada, estaba todo ahí metido de cualquier manera. Madre mía, qué alegría ver cómo evolucionamos, ¿eh? Yo tuve la suerte de trabajar con Ferran y de los primeros proyectos de Ferran, que llegaba nuevo a la empresa y muy junior. Recuerdo que cayó un proyecto de una compañía aérea y tú lo mirabas y daba la sensación de que él tenía que hacer el avión, porque lo veías que era un flan. Y ahora ver las cositas que haces con todo este tiempo, la verdad que supone una gran alegría, aunque yo no tuviese nada que ver en su mejoría, gracias a Dios, por eso has aprendido bien. Yo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, lo puteaba con las cositas y le metía un poquito de miedo para que cogiera tal. Y él lo compensaba hablándome en catalán. O sea, al final él aprendió, yo no aprendí catalán, pero él aprendió a programar, que era lo interesante. Sí, pues hablamos del 2015. 2015 coincidimos. Imagínate, hace ya 7 años. Y claro, 7 años, imagínate, era un proyecto en ASP.NET MVC y por aquel entonces yo web no había tocado nada, yo era todo de Windows Forms. Y claro, aprender toda la sintaxis y toda la estructura de web, que son los controles, las views, view models, todo eso para mí se me hacía un mundo. Por eso digo que es que alegría el evolucionar, ¿no? Y ver cómo conforme pasa el tiempo. Claro, la evolución de ASP.3 con los errores 500 a tener algo que se pudiese clicar, y eso cuesta, por supuesto que cuesta, pero como todo es positivo, porque a peor no puedes ir, en el caso tuyo, pues posiblemente tuviese la duda de, oye, ¿y dónde me estoy metiendo yo ahora? Eso es. Sí, pero bueno, una de las virtudes que tengo, y parece que sea una especie de cuña personal, es que aprendo rápido. No me asusta aprender, al contrario. Y nada, siguiente. Yo no he tenido apenas, vamos, yo llevo 2 años programando con Netcore para hacer microservicios, porque yo vengo de Xbase, que empecé en el 95 con Clipper y FOSPRO 2X, 2.6 además era.
Y después de ahí ya me pasé a VisualFox Pro. Y luego ya en la empresa donde estoy ahora, que llevo ya unos 20 años trabajando, utilizamos VisualFox Pro con SQL Server. Y ahora pues lo que estamos haciendo es evolucionando, haciendo ya lo que es la aplicación grande, haciendo los microservicios para irla denunciándole, diciéndolo en .NET. Las aplicaciones que ya hemos hecho móviles ya las hemos hecho en .NET, pero yo, que me encargo más de la parte de gestión, esa toda ahí está hecha en VisualFox Pro y la vamos pasando poco a poco con ayuda de microservicios, que ahora mismo estamos utilizando NetCore 3.1. Y 2.2 todavía tienen algunos microservicios, tienen 2.2, pero porque también nuestros clientes no nos dejan muchas veces cambiar de framework porque ellos no lo autorizan. Nuestros clientes son los bancos y empresas tasadoras y esos son muy inmóviles para poder avanzar ahí o meterle algo nuevo. De hecho, yo ahora al Santander le he hecho una migración pequeñita, una aplicación de consola para hacer unas migraciones de BI y lo que he hecho ha sido lo he hecho en Net6, pero lo he empaquetado todo para que no tengan que decir nada. El ejecutable son 96 megas, pero así no saben de nada, pero al menos lo hago en Net6 y voy tocando un poquitín versiones más modernas. Pero lo que es cuando son despliegues de API y cosas de esas, lo más que hemos conseguido por ahora, en el que más avanzado, en los clientes que más avanzados estamos, en la 3.1. Y bueno, y ya te digo, yo llevo un poco de tiempo, yo llevo nada más que 3 años. Sí conozco, sí he estado tonteando con Net desde que salió, pero siempre a nivel personal por ir aprendiendo un poco y eso. Ahora ya es cuando más me llevo ya más tiempo dedicándole, que con todo a lo mejor paso un 50% de mi trabajo ahora últimamente, pasar un 50% de mi trabajo con .NET y el otro 50% pues con Transa y VisualFox Pro todavía. Manteniendo. ¿Aún está VisualFox Pro operativo? No, VisualFox Pro terminó en el 2009. Ah, por eso decía, digo, hostia, es que... Lo que pasa es que... Otra cosa es que se siga utilizando, eso sí. Lo que pasa es eso, que está ahí. Vale, es que yo estuve en una empresa pequeñita en 2014 que lo que era el programa estaba hecho en VisualFox Pro y yo recuerdo al jefe que decía siempre que vamos a migrarlo porque VisualFox Pro o va a desaparecer o no le van a dar soporte o va a ser open source o lo que sea. Algo había con VisualFox Pro, por eso ahora a estas alturas todavía el VisualFox Pro y digo, ostras. Sí, no, lo que pasa es que los clientes ven que funcionan y no quieren... Las cosas nuevas sí, pero lo viejo cuesta mucho trabajo quitarlo. Y luego también que el programa nuestro de gestión es que es muy gordo. Y como tampoco el Banco de España no cambia de hacer normativa, siempre que ir actualizándolo y no te da tiempo el decir, vamos a soltarlo. Nosotros, vamos, ya tenemos un equipo de .NET ya más o menos grande y ellos se están encargando ya más de pasar de las dos aplicaciones principales que tenemos a .NET. Y lo que pasa es que como son aplicaciones de oficina, al fin y al cabo, porque lo que utilizan los peritos si ya tienen su PDA, o sea, o con el móvil o con una tablet, ya tienen para hacer la entrada de datos, la hacen por ahí y luego ya se mandan directamente a la base de datos. Y luego ya ellos desde el ordenador con la aplicación de escritorio que está hecha en VisualFox Pro, pues ya hacen las cosas más complicadillas. Por decir, para los cálculos y todo eso. El problema está ahí que están todos los cálculos y eso... migrando a NetCore. Quitarlo. Las API nuevas que comentaste, ¿estás migrando a NetCore o a NetFramework? ¿Estás migrando a NetCore o NetFramework? A NetCore. Vamos, NetCore 3.1 ahora mismo. Vale. Aunque se está ya migrando todo. De hecho, lo que está en 2.1, como tampoco utilizamos Entity Framework, los cambios que ha habido son un poco, cuando tenemos que tocar algún microservicio de ellos, lo intentamos pasar siempre a 3.1 para que no nos quede luego un salto grande. Pero en Net6, yo creo que nos va a salir el 7 y el 8 y creo que todavía el D6 no. Si lo cogemos el último año de su vida útil. Para meterlo en el trabajo. Genial. Ya está, siguiente. Creo que anécdotas tenemos un montón. Yo tengo alguna comparto con Javi y que no he visto en
en el roadmap pero bueno, que ahora la contaré, porque yo recuerdo, con .NET 3.0, la empresa en la que caí, habías hablado de Async, Await, FOSPro, Visual de base, ¿no? Alguien ha nombrado, ¿no? O sin Visual. Bueno, pues... Basic nombré yo, Basic solo. Basic no, Visual de base. A lo que me has evocado a eso, que de eso que tenían una empresa que tenían un sistema bastante gordo en Visual de base. Evidentemente con sus años, ¿no? Y querían actualizarlo y hacerlo desde cero con .NET. Y con .NET 3.0, WCF, menos mal, que no había ni Async ni Await, y claro, venían de hacer las cosas con Visual de base y la comunicación con dispositivos y demás, con Thread, Multithread y todo esto. Y las comunicaciones con el servidor también, por sockets, vía sockets, a manubrio. Y dije, por favor, no. Tenemos WCF. Hay muchas aplicaciones que se siguen utilizando en sector industrial con sockets, ¿eh? Y todavía usan SOA y servicios con SOA. Le puedes encontrar el SOA UI todavía se sigue descargando y utilizando prácticamente todos los días, ¿eh? Sí. Ya ves. Yo intento dejarlo, como el fumar. Yo trabajo actualmente con dos servicios contra WCF. Tengo dos servicios de dos empresas con las que tengo integración y es WCF y pegándote con los XML, ¿no? Los Bindel, los Wisdel, WSDL, Que eso que venían, ellos tenían la idea de hacerlo con threads, con sockets, abriendo los sockets ellos a manubrio y por fin los pude convencer para usar WCF. Y otra cosa que no he visto ahí, una inflexión, Javi, es cuando se quitó, dejaron de dar soporte a Xamarin Calabash. Bueno, yo también eché en falta ahí la entrada de Javi en Microsoft como evento dentro del mundo Xamarin. Sí. Faltó, Javi. Punto de inflexión vital. No, si quieres contar la anécdota de Calabash, como si quieres la cuento yo, pero... como quieras, cuéntalo tú, venga. Bueno, eso fue hace unos años ya. Fue... trabajamos Juanma sigue trabajando en Plain Concepts, yo estaba en Plain Concepts y normalmente hacíamos diferentes tipos de aplicaciones, hacíamos auditorías, hacíamos también algo de formación. La formación no era lo más habitual, pero sí que llegaba formación de vez en cuando. Y recuerdo que llegó una formación específica para testing. ¿Y quién era el que siempre nos decía test? Juanma, ¿vale? Pues la formación para Juanma. Entonces era una formación de Xamarin, creo que por aquella época era Xamarin Test Cloud, creo que aún no era ni App Center, Calabash, etcétera. Y a Juanma particularmente estas cosas era en La Coruña, además se tenía que trasladar, llevarse unos cuantos días fuera, etcétera. Y estas cosas a él le agobian un poco, ¿no? El tener que preparar todo, estarán contentos con... Que yo siempre le digo, lo intentaba tranquilizar, oye, tienes conocimiento de sobra, oye, no te preocupes, oye, pero él todos los días estaba agobiado con... Cada vez que llegaba un correo nuevo relacionado con, oye, la formación de Calabash para tal fecha, lo vamos a retrasar para tal fecha. Agobiado. Y llegó un momento en el que ya se empezó a preparar todo, etcétera. Ya quedaba, inminente. Juan va a ir a La Coruña de forma inminente. Y estábamos desayunando y justo desayunando vemos que hay un blog justo de la noche anterior que era Xamarin descontinúa Calabash. Y a Juanma le dio un ataque masivo. En plan, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Y desde entonces siempre le hago la coña de tienes que preparar algo, una tecnología que pues, avísame cuando tengas formación para que la cancelemos al día siguiente y así. Por eso es bueno que terminar de preparar la charla en el AVE o preparar la charla en el avión o un par de horas antes. Eso es ideal para no te... ¿Ves? Alguna cosa buena tenía que tener prepararte la charla un ratito antes. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo más? Lo comento porque tenemos diferentes bloques, nos vamos quedando sin tiempo para intentar cubrir diferentes cositas. Bueno, yo que acabo de entrar,
Hola, Entré un Fran. poco más tarde. Hola, Buenas. Buenas, Fran. Lo mío es rápido porque todavía estoy terminando la carrera, es decir, en el mundo del desarrollo hace poco. Estuve de prácticas desde junio en una empresa y ahora me contrataron ya, así que, bueno, llevo un mes prácticamente como programador. O sea que todo lo que están hablando, hay muchas cosas que estoy buscando en Google porque no me entero ni de qué son. WCF, todo eso yo todavía no lo conozco, pero bueno, da poco. Bueno, con suerte hay algunas que no tienes que por qué conocer. Claro. Por lo que están diciendo, sí. Nada, Uno bienvenido. en la época dorada. Y aprovecho para volver a decir exactamente lo mismo antes de cambiar a otro bloque. Y es algo que ya hemos dicho anteriormente, que cualquiera que se quiera unir, tenéis el enlace en pantalla y tanto en los chats de YouTube como de Twitch. Solo tenéis que clicar el enlace, podéis participar, no tenéis que tener 21 años de experiencia con .NET. Podéis estar empezando, podéis llevar mucho, poco, lo importante es compartir opinión. Y vamos a seguir con otro bloque, sobre todo para intentar cubrir muchos temas. Es muy difícil en 1 hora y media cubrir mucho acerca de 20 años, de tantos frameworks y de tantas evoluciones, incorporaciones a C#, etcétera, etcétera. Pero vamos a continuar con otra pregunta que sería, bueno, antes de eso, tenemos anécdotas. Creo que antes de saltar a cada uno de los bloques vamos a incluir una anécdota. Como hemos empezado casi desde vuestro principio, vamos a empezar también desde el principio de .NET. Y la primera anécdota es, sé que muchos la sabéis, ¿vale? Vamos a hacerla sobre todo para la audiencia, para quien nos está siguiendo. ¿Cuál fue el codename de C#? ¿Cuál fue el primer nombre de C#? Yo lo leí el otro día, pero fue una casualidad de la vida, ¿eh? Y la verdad es que la historieta está chula, está chula. Estamos dejando un poco de tiempo por si alguien se anima a dejarlo en el chat. ¿Sí? Yo lo buscaría, ¿No? pero claro, se vería a la mano que estoy buscando algo. No lo sé. Voy a compartir la solución. Bueno, el primer nombre fue Cool. Me resultó súper interesante con toda la explicación que leí. Creo que lo leí en un hilo de Twitter o algo así y me pareció súper interesante. Mira, Iñaki ha dado la respuesta correcta. Voy a compartir una imagen donde, bueno, se ve un poco la evolución del nombre. Por supuesto, bueno, Cool, incluso las primeras versiones de C#, los nombres de las extensiones de los archivos no eran .cs, eran .cool. De hecho, Iñaki, que nos acaba de dar la solución, se está incorporando. Muy buenas, Iñaki. Hola. Tienes un poco de ruido de fondo, creo. No sé muy bien. ¿El resto lo oís o soy solo yo? No. Tiene ruido. Sí, tienes un poco de ruido de fondo. Te dejo chequeando la configuración. Y vamos a compartir una captura para que veáis un poco de lo que hablamos. Bueno, básicamente, ¿por qué no se llamó Cool? Os podéis imaginar por qué. ¿Alguien se atreve a decir por qué? Demasiado bueno para el marketing. Bueno, tan bueno que claro, ya era imposible pillarlo. Ya estaba pillado. Entonces, sí, el nombre inicial... Ups, no se ve bien, ¿no? Ahora. El nombre inicial era Cool. De hecho, durante un tiempo incluso las extensiones de archivos, etcétera, eran .cool. Voy a compartir en un blog donde explica el porqué del nombre, pero básicamente en el nombre ya transmitía que... Exactamente. Era una evolución de C orientado a objetos, de ahí viene el nombre de las iniciales, que además forman la palabra cool, que como sabéis, imagino que todos conocéis el significado en inglés, tiene múltiples significados, pero bueno, en cualquier caso, era un nombre cool
Y ese era el nombre inicial que, por supuesto, en cuanto llegó a marketing se lo tumbaron a nivel legal porque ya era imposible usarlo. Así que alguien comentó que, bueno, se quería hacer una evolución, mejorar lo que había en Java y hacer una evolución de C++, con lo cual, ¿por qué no aún más? Entonces ahí tenéis un poco la evolución un poco del nombre, C+++, se orientan un poco los más y se forma la extensión que todos conocéis a día de hoy, el logo que todo el mundo conoce a día de hoy de C#. Vamos a compartir un artículo de un blog que lo explica con la historia y con los tejemanejes de legal, marketing, etcétera, muy detalladamente, de alguien que estaba en aquella época en Microsoft y en el equipo en DTIP, en el equipo de creación de .NET. Así que, bueno, primera anécdota, no será la última, pero vamos a continuar viendo más cositas. Vamos a continuar con una pregunta y vamos a aprovechar también que se va conectando cada vez más gente para otra pregunta interesante que sería... voy a compartir de nuevo la evolución de .NET, diferentes versiones del framework, etcétera, etcétera. Y quiero, sé que esta pregunta es difícil, pero quiero que cada uno detalle o seleccione cuál ha sido de la evolución de .NET el momento que consideráis cada uno el más clave para vosotros. Porque fue un salto importante en la plataforma, porque fuese un cambio de orientación, prisma importante, o porque se creó el framework que creéis que dio paso a evolucionar el resto en un sentido, o dio el camino a tomar en una vía u otra, etcétera, etcétera. Por si no os acordáis, voy a compartir de nuevo rápidamente la infografía de la evolución. Puede ser tanto evolución de .NET, oye, se añadieron genéricos, o versión 3.0, oye, se añadió LinkU, o oye, el nacimiento de Mono, o oye, la Net Foundation, oye, Netcore, oye, yo creo que ya el paso más importante ha sido la unificación Net 6. ¿Qué momento exacto creéis que ha sido el más interesante, más importante en la evolución de .NET? Para mí lo tengo clarísimo. Net Standard 2.0. O sea, a poder hacer bibliotecas que te valen para todo. O sea, es que valen para todo. Para mí, ese fue el punto de inflexión. Yo arranqué con Xamarin Forms en la versión, si no recuerdo mal, 2.1 o 2.2. Me acuerdo que tuvimos un salto grande en la 2.4, pero tenías que ir haciendo con las PCLs estas compilaban para esto, estas no. Y para mí el Net Standard 2, que de hecho ahora mismo casi todo lo que hago lo hago sobre librerías Net Standard 2, para mí fue el santo grial de .NET, de C#, para mí. Yo diría, está claro que si vas más orientado a lo que es el tema Xamarin, está claro, porque Ferran, por ejemplo, y yo tuvimos que pelearnos con tener que compilar y hacer cosas separadas para cada entorno. Vaya. Hasta la muerte de Windows Phone. Pero en el caso, si lo ponemos más genérico, yo coincidiría con quien comentó antes el tema de LinkU, Entity Framework, incluso hasta el Hop Reload. Ahora mismo pues son ventajas, pero por supuesto esto lo último quizás es un matiz, pero el tema de que tú puedas mapear los objetos, o sea, poder utilizar un ORM para poder mapear tus objetos de base de datos, poder hacer code first, poder manejar la base de datos desde el entorno sin tener que conectar para nada o estar viendo la estructura de la base de datos, o simplemente tener una idea de lo que quieres montar y abstraerse, o sea que todo el contexto de SQL sea abstracto para el desarrollador, me parece un gran paso. Seguramente habrá alguno por ahí también muy importante que me deje, pero
sobre todo es el poder lanzar consultas en LINQ sin tener que abrir bases de datos. Es cierto que tienes que conocer la base de datos y lenguaje no SQL, por lo menos para intentar interpretar el LINQ, pero creo que ha sido un gran paso. Yo, para mí, fue la creación de NetCore. Veníamos de NetFramework y que Microsoft apueste por NetCore y que con todo lo que eso conlleva, o sea, que también sea el paso a, bueno, primero que sea multiplataforma, ya para Mac y Linux, o sea, poder distribuir tu aplicación o tu solución a esas distros, ostras, cambia muchísimo. Luego que sea modular, que dé el paso también a que sea un poco open source, que Microsoft por aquel entonces era coto cerrado, entonces ahora, a partir de ahora, cualquiera que quisiera aportar cosas a la comunidad pudiera hacerlo de forma pública para mejorar lo que es la herramienta. Para mí, yo creo que eso es uno de los saltos fundamentales en todo lo que es la historia de .NET. La entrada de Linux en el entorno Microsoft creo que si te fijas, es muy parecido a lo que está comentando Ferran, porque te da la posibilidad de utilizar y compilar para cualquier entorno. Quizás eso también sea un punto de inflexión, porque ya se abre cualquier sistema operativo, en teoría, que exista, por lo menos que conozcamos ahora mismo. Sí, eso es. ¿Más puntos de vista? Hombre, yo lo que veo son LINQ, que supuso una revolución y que además en aquella época se comparaba .NET con Java, pues ahí fue como un acelerador del .NET. O sea, dejaba años atrás a Java simplemente por añadir esa funcionalidad en el lenguaje y gestiona, vamos, y te permite hacer cosas mucho más potentes. Y luego también el NetCore, por eso, porque es realmente tú programas haces solo un solo programa y te puede funcionar en Windows, en Linux, en Mac, que eso, volviendo otra vez a Java, es lo que prometía Java en su tiempo, pero que nunca lo consiguió. Yo creo que este es el único que, o sea, .NET sí que es el único que ha conseguido realmente eso. Y aparte, ahora que lo he visto aquí en el timeline, que no me acordaba, Visual Studio Code, que antes también para programar aplicaciones necesitabas pues Visual Studio, como propiamente dicho, con todo lo que conllevaba el peso de instalación, el rato y demás, que haya un IDE de Microsoft que te permita decir, mira, oye, te lo descargas, empiezas a programar, liviano, modular, también, o sea, eso también ahora lo ves, ahora que, porque ya lo tenemos asumido. Pero cuando salió en su día, dijimos, ostras, caray. Y ya no es necesario ni descargarlo, o sea, lo puedes navegar Sí, y se comporta, exacto, no hace falta ni descargar el IDE. Sí, o sea que para mí también el nacimiento de Visual Studio Code, para los que somos programadores de hecho, es también un hito bastante interesante, sí. ¿Más opiniones? Ya se ha dicho casi todo, ¿no? Si no se ha dicho todo. Bueno, LINQ, sí, LINQ y Async Await también. Creo que marcó también un antes y un después, creo. Sí, es que ahora que veo Universal Windows Platform, poco para, digamos, la evolución de WPF y demás, claro, es que estas, digamos, estos hitos tampoco es que sean muy trascendentales. O si lo son, tampoco lo son tanto en comparación con lo que hemos dicho. No me quites el pan, que yo todavía estoy con WPF. Eso da para otro debate y otro vídeo. Le da hasta para ir a Dubái y todo, o sea que... No me hable de WPF porque me sorprende ver en Visual Studio 2019 y en Visual Studio 2020, no sé yo, en Visual Studio no suelo hacer nada, pero que se pueden crear aplicaciones WPF para .NET 4. Yo no sé cuántos de vosotros necesitáis o tenéis clientes o otro desarrollo que, aunque no tenga soporte ya y se haya descontinuado, no tenga soporte XP y demás, pero es que a día de hoy todavía hay muchas empresas que tienen máquinas con Windows XP y su software es necesario que funcione en Windows XP.
Hombre, a lo mejor puede, a ver, si intentando pensar positivamente en cuanto a eso, quizás el que tengan la posibilidad de poder abrir la solución, sobre todo para si la vas a migrar, ¿sabes? Puede ser, pero posiblemente todavía. A día de hoy hay que hacer, se pueden hacer, vamos, de hecho, porque es que lo tenemos que hacer también, desarrollos nuevos para Windows XP con .NET. Vale. Los bancos, ¿no? El COBOL y todo esto. Pues me sorprende que todavía eso se soporte hacer todo con Visual Studio 2022. Yo estoy con 4.8 para WPF y para ASP.NET MVC también 4.8. Luego tengo algún microservicio en .NET 6 y tengo aplicaciones MAUI. O sea, y todo eso vive junto. O sea que por eso para mí, claro, para mí por eso el Net estándar 2.0 es maravilloso. O sea, para mí ha sido pues media vida. Sí, yo creo que... Sí, perdón. Sí, perdona. No, adelante. Yo iba a decir... Dale, adelante. Sigue, Javi. Espero. No, iba a ser un resumen, pero antes de cortar y saltar al siguiente punto, prefiero que comentes lo que ibas a comentar, que probablemente iba relacionado con este punto. Yo no sé si Javi tiene la respuesta, pero lo preguntaría en general. Si os hicieras la idea de un gráfico tipo pastel, ¿qué creéis que Microsoft tiene en su cabeza de importante que es todo el entorno net? ¿Un 60, un 70, un 30, un 40? ¿Qué creéis? Pero con respecto en cuanto a la importancia que le da a su negocio en general. .NET es una herramienta para llegar a Azure. Que es el gran pastel, pero dentro de... Si quitamos de la ecuación Azure, ¿es que se le está dando la importancia que se merece todo esto? Hombre, yo creo que la evolución habla por sí misma, ¿no? Desde, si miramos el gráfico, a partir de 2013, que coincide, pero es una coincidencia, que es cuando yo llegué a .NET, ¿vale? La evolución ha sido absolutamente gigante. Yo estoy en caso afirmativo. O sea, yo creo que es el medio para llegar a Azure, que es su gran negocio, pero creo que le está dando la importancia que merece. Ahí estoy totalmente de acuerdo, pero era si los demás lo ven igual. Yo para mí además que es verdad que supongo que antiguamente, antes de que yo llegase al mundo pero desde luego desde que yo he llegado, es asfixiante el ritmo con el que te llevan. O sea, creo que le están metiendo mucha gasolina al fuego, pero mucha. Ahí estoy de acuerdo contigo. Perdona, Javi, por el off. Yo también pienso que todo este tema se ha acelerado a una velocidad brutal, tío. Pero brutal. Sí, yo creo que empezaron con una evolución sacando año a año o cada 2 años y después ha ido todo acelerándose y cada vez hay que estar más prácticamente con evoluciones casi al mes. Y bueno, ya sin hablar de Azure, de ahí te vuelves loco. Yo tenía una pregunta también que quería hacer un poco a la gente que nos está viendo. No sé qué os parece. La lanzo por aquí, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que quiero es que hacer un poquito saber en qué framework estamos cada uno trabajando en nuestros proyectos, ¿no? Un poco, si os parece, lo escribís por el chat, ¿vale? Lo pongo por aquí en el chat de... Y a ver qué va saliendo por aquí. Yo tengo mezcla de todo. Yo tengo .NET Framework, tengo .NET 6 con MAUI, tengo .NET 6 algo en web, algún microservicio loco que tengo por ahí perdido, pero el grueso lo tengo en .NET Framework 4.8 concretamente. Bueno. Por cierto, tengo MAUI en producción, ¿eh? Yo tiro más para atrás. Yo
hace meses que estoy trabajando con proyectos que con necesidades de guión son Net Framework 4, imaginad. Y es un dolor porque, claro, quieres hacer cosas, digamos, más actuales, necesitas nuggets actualizados, no puedes, porque a la hora de obtener el nugget te dice que Net Framework 4 que Nanai. Y claro, es que es una cosa que ya hace tiempo que voy debatiendo y digo, ostras, es que ¿por qué no evolucionamos? Por falta de tiempo. Porque, claro, ponerte a migrar proyectos a frameworks más actuales o lo que sea, pues claro, el tiempo de diario de proyectos actuales que están en producción, pues requieren tiempo que no tenemos y hay que tirar un poco pues con lo que hay. Cuando vaya la cosa esté más tranquila, menos carga de trabajo y demás, pues bueno, ya nos plantearemos migrar. Pero mientras tanto, pues a tirar de lo que haya. Y sí, Net Framework 4, imaginad. Muy bien. Me van saliendo cosas por aquí. Anda, coño, que lo tiene. ¡Hostia, qué chulo! Que es interactivo y todo, qué tío. Joder. Ojo, Joder. Yo tengo una mezcla de todo. Net estándar, Net Core 3.1, Net 4, sí, en fin. Y también sí. Son los que hay que mantener. Yo no sé cómo no me he vuelto loco ya. Bueno, estoy yendo al psicólogo, básicamente. O sea que... el problema no es que nos hayamos vuelto locos. El problema es que para nosotros no estamos locos, pero a lo mejor la gente de fuera ya nos ve locos. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, o desde el otro lado, porque a quien sí le interesa mucho qué proyectos y qué versiones se usan es a la propia Microsoft. Y, por supuesto, cada vez que creáis un proyecto, abrís un proyecto, etcétera, etcétera, en Visual Studio, Code, etcétera, hay métricas y hay bonitas gráficas que se pueden ver mensuales de uso, número de usuarios que usan X, Visual Studio, Code, Mac, qué frameworks, qué versiones, etcétera. Así que es interesante ver que más o menos que se han comentado son, diría, de las que más porcentaje tienen, pero también creo que es muy disperso y hay mucha gente que sigue utilizando el Framework 3.5, UWF, es decir, que probablemente esperaría que mucha gente esté probando cosas últimas y hable de Blazor, y hable de Maui, y hable de Net 6, etcétera. Pero probablemente la respuesta es muy, muy dispersa, al menos en las gráficas de Microsoft son muy dispersas. Hay porcentajes muy, muy variados, está muy repartido. Pero es un tema interesante. Y bueno, mezclándolo con esto y siguiendo con la infografía que vimos anteriormente de evolución de .NET, vamos a hacer dos preguntas en una. La primera sería, ¿qué versión de .NET recuerdas o destacarías por alguna razón? Puede ser la versión con la que empezaste, puede ser la versión que supuso un salto, porque, oye, fue la versión en la que se añadió LinkQ, oye, fue la versión en la que se añadió, pude usar TPL, pude usar Sync Await, oye, fue la versión en la que se añadió Hot Reload, oye, X, ¿vale? Y mezclada con la anterior, también, ¿qué framework destacaríais? Y insisto, no tiene por qué ser si es el que más os gusta, perfecto, pero no tiene por qué ser la respuesta el que más os gusta. Quizás diría que la respuesta sea el que destaquéis por impacto, porque os ha afectado en vuestra carrera o porque creéis que ha tenido un impacto. Oye, pues yo destacaría, lo estoy inventando sobre la marcha, WPF, porque, bueno, todo lo que se creó en WPF tuvo impacto en Silverlight, ya subes en Windows Phone, ya subes en WP, ya subes en WinUI, ya subes en etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser por impacto, por importancia o por importancia para vosotros mismos. Yo destacaría el 3.0, porque es cuando, como he dicho, ¿no? Introdujeron WPF, también conocido previamente como Avalon, si no recuerdo mal, o Indigo. O Indigo era Workflow. Era Avalon, creo, ¿no? WPF era Avalon. Pues eso creo que como hemos comentado, un antes quizá y un después, ¿no? Después del framework de 2.0, ahí WPF con el patrón MVVM,
Workflow, que aunque yo no lo llego a usar, no lo llego a usar, pero sí veo que ese tipo de herramientas en Azure ahora, pues juraría que hay algún servicio que lo usa para definir los workflows estos de algunas acciones o algunas historias, que como me estoy preparando ahora, alguna certificación hasta Azure, el tema de workflows y todas esas historias. No sé si por debajo llevan workflow, o lo que yo conozco como workflow, pero creo que el 3.0 fue un empujón muy gordo. Para mí, en lo personal, WPF. WPF porque yo arranco con Windows Forms y Visual Basic. Y luego ya me tiro al río y me paso a C# con WPF. Y meter en la cabeza MVVM, XAML, C# y MVVM fue como muy loco, pero paga las facturas y las paga bien. Y que al final, yo supongo que todos aquí cobramos por ir a desarrollar, que no lo hacemos por amor al arte, ¿vale? Y la verdad es que a mí me abrió la puerta a WP, Xamarin Forms, he vuelto a WPF, pero todo lo que ha sido tecnología XAML con MVVM ha sido para mí impactante, y la primera fue WPF, que no entendí un carajo al principio, claro. Sí, cuando empezamos con el tema de... mis inicios en Xamarin fue los inicios casi de Xamarin 4, porque viví la época anterior. Y claro, el pasar de cómo te tenías que darle vueltas para que esto funcionase, ver el XAML y sobre todo la forma que se le daba y lo que te iba a ayudar, pues fue un... Aunque al principio costaba muchísimo, por lo menos a mí costó intentar entenderlo. Pero luego Darío se parte porque... por el mensaje. No, Darío se parte porque... Dice que paga la factura y los viajes a Dubái, ¿no? A ver. Es cierto. No, eso no es correcto. De hecho, el viaje a Dubái me lo tienen que pagar ahora, que a mí me han sacado de casa. Pues ten cuidado con lo que digas, por si acaso te lo vayan a reclamar. Pero sí. No, aquí en Manchester poca gente habla español. No, pero que allí me arrastraron, ¿vale? O sea, allí, yo entiendo que está muy bien y que es muy bonito, pero allí me arrastraron. El clima parecido entre Manchester y Dubái, ¿no? Vamos, la misma rebequita por las noches. Pues eso, que el cambio de XAML, pues sí, a veces costaba un poquito hasta que te quedas como con la funcionalidad. Yo he tenido, creo que la suerte, digo suerte porque sé que a veces se puede complicar un poquito la cosa de pasar de Win4 a lo que es NetFramework, no pasé por el WPF, ¿sabes? Esa parte no la he tenido que tocar y ahí tengo desconocimiento, pero bueno, he oído cosas positivas y cosas negativas, como todo. Entiendo que tú también, aunque sí lo toques, si te habrán hablado cosas positivas en NetFramework y te habrán hablado cosas negativas en Netcore. A mí, por ejemplo, en cuanto a Netcore, la forma, aunque ahora, bueno, hemos vuelto a cambiar, si no me equivoco, con el 5, pero la forma de por ejemplo, de la nomenclatura para arrancar la aplicación, el poder no depender de los using, que te puedes quitar las llamadas si quieres, hacerlo más liviano. A mí, ahora mismo, aunque se puede volver hacia atrás y verlo como se montaba de la forma más clásica que estoy hablando de hace menos de un año, porque tampoco hay que ir muy atrás para que el startup y aparecieran los using. Pero ese cambio, por lo menos a mí ahora mismo, a mí personalmente ahora no me ayuda, porque me da la sensación de que te vas a equivocar con el código. Está claro que es porque todo es muy nuevo y en el caso mío todavía no tenemos nada en 6 en producción, pero llegará. Pero eso, que cuesta un poquito, pero no significa que sea mejor y peor. Entiendo que va hacia mejor, pero que el desconocimiento los Global Using a mí me funcionan perfectamente en WPF 4, NetFramework 4.8. O sea, se los traga. O sea, sin problema. Sin problemas. La pena es que no se los traguen en el XAML. Eso ya sería la reparación. Pero en C# se los traga perfectamente. Yo recuerdo que quizás hay, no sé si al final eso simplemente era una buenas prácticas. No sé si Javi, yo creo que sí se tuvo que pegar con eso. Lo que pasa es que no sé si simplemente era una buena práctica o que tenía su sentido.
Recuerdo ver código en Xamarin que recomendaban tener los using dentro del namespace para poder importar librerías o algo así. Sobre eso leí algo, pero no sé si era simplemente una cuestión de buenas prácticas o que a la larga te podía ayudar. Bueno, lo que había dos razones para ello, pero bueno, si estaba recomendado la documentación, quizás estaba relacionado con el linker y con algún que otro tema. A nivel de organización, rendimiento, etcétera, también tiene un pequeño impacto que da por un pequeño debate de 10 minutitos, pero no creo que la recomendación fuera alineada con el rendimiento. Vale, perfecto. ¿Quién más? Bueno, yo creo que, en mi opinión, yo creo que el Entity Framework, creo que también a los desarrolladores, que precisamente el tema de las bases de datos, el acceso a datos y ese tipo de cosas, nos ha ayudado muchísimo a controlar un mundo que a lo mejor no nos gustaba tanto como era el mundo de los datos, ¿no? Nosotros nos dedicábamos a desarrollar y el mundo de las bases de datos era como una cosa aparte, ¿no? Y el Entity Framework, cuando salió, creo que eso ayudó mucho a acercarnos la parte de los datos a los desarrolladores, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado creo que esa es una de las tecnologías que más no sé qué opináis ustedes, pero... Sí, bueno, Entity Framework, Adonet, todo lo que es comunicación con base de datos, bien, es bien. Lo odiamos, ¿verdad? ¿Perdón? Que lo odiamos. Ah, lo odiamos si ves que va lento. Si va rápido, no hay por qué odiarlo. Pero si para hacer una consulta has de estar un minuto, eso es el odio. Hombre, algún DBA ha salido por ahí que no le termina de gustar el Codefer, pero es entendible. Yo uso Entity Framework, ¿eh? Además el de .NET Framework, o sea, me toca y hay una amalgama que... Pero, Darío, ¿y migraciones en producción? ¿Migraciones en producción? ¿Sí? Los viernes por la tarde. O sea, Vale. yo pruebo en producción. No, a ver. A ver, esto tiene sus ventajas. Yo trabajo en premise, ¿vale? Yo básicamente en un barco colocamos un servidor y allí, o sea, tú no tienes acceso al barco desde fuera, ¿vale? O sea, es un servidor que vive allí. Ese servidor no se conecta con internet y nadie se conecta a ese servidor desde dentro. Entonces, los despliegues, pues lógicamente en producción, ¿a dónde vas a ir si no? Aquí no hay tu tía. Pero porque mi vida es distinta, por eso tengo Magui, ¿vale? Tengo Magui porque un tío que tiene un yate de 100 millones, pues no lleva un Android, no sé vosotros, pero yo no he visto ninguno. Y entonces Magui con el iPhone va estupendamente, pero además hace ya 3 previews que tengo puesto Magui en un barco y nadie ha dado pegas, nadie. Es verdad que es una aplicación muy sencilla, pero funciona muy bien. Genial. Bueno, antes de seguir con más preguntas, aunque nos vamos acercando a la fecha de cierre, se nos han ido olvidando compartir detallitos entre preguntas. Esta no es la primera, pero es de las primeras versiones de la documentación de .NET que había en aquella época. Puede que a alguien le traiga recuerdos. Y quizás más interesante que esto, se han compartido varias de estas cosas recientemente. Voy a compartir una captura de Scott Guthrie del primer draft, la primera especificación de la API de ASP.NET. Y lo puse el otro día en Twitter. Bueno, el otro día no, ayer. Bueno. Ojo, Sí, 3 de febrero del 98, Lo pondría recientemente. Y bueno, se han compartido varias de estas. Pero bueno, esta me ha resultado interesante compartirla. Y para dejar hueco para la última pregunta, un par de detallitos más. Vamos a compartir en el chat
recordaréis, sobre todo los que lleváis un tiempo, el logo de Visual Studio, famoso logo de Visual Studio, infinito, hecho con las personas del equipo de desarrollo. Pues compartieron también hace poquito el vídeo del making of, de cómo se grabó el vídeo. Lo hemos compartido en el chat. Y también me resulta bastante interesante, que es algo que compartió Miguel Ricaza hace poquito, también en el chat, con todo esto de la celebración. Pues todo el mundo estamos ahí con la nostalgia y compartiendo detalles, historietas y batallitas, ¿no? He compartido el enlace, lo cual es fácil de ver también, porque bueno, es open source y es público, pero es el enlace del primer commit con la primera especificación, primeras clases de mono. Y también, bueno, hay código que sigue intacto hasta el día de hoy, lo cual es bastante bueno, interesante, cuanto menos anecdótico. Y si alguien tiene curiosidad y abre el enlace, puede ver, bueno, la fecha del cómic por Miguel, el 19 de junio de 2001. Así que, bueno, un par de anécdotas. Nos guardamos un par para el final, a ver si tenemos tiempo. Y vamos a pasar a otra pregunta. Podríamos seguir así durante horas, pero para ir cerrando, vamos a hacer también promoción de cada uno, entre comillas. A ver, si pudieras compartir, destacar algo que hayas creado con .NET, una cosa. Sé que es difícil, pero centraos en destacar una única cosa que habéis hecho con .NET. ¿Qué sería? Lo podéis destacar fue la primera, pues como por ejemplo Ferran, que comentó, la primera aplicación Windows Forms que hizo, etcétera, etcétera. Puede ser porque fue la primera aplicación que existe, porque haya sido la aplicación, oye, he hecho una aplicación que han usado 2 millones de personas o que usan a diario 2 millones de personas X o Y, o porque disfrutasteis mucho haciéndola, o porque tenéis un buen recuerdo, o por la razón que sea, podéis destacar una y, por supuesto, también podéis, por eso he dicho lo de la autopromoción, podéis compartir un enlace o si tenéis algún tipo de referencia a la misma, aplicación, servicio, es decir, algo hecho con .NET. Yo, como nadie habla, pues me tiro el barro, ¿vale? Os veo ahí que... Menos mal que estás aquí, Darío. No, yo me estaba enviando un mensaje a mi mujer que me estaba escribiendo, pero la idea era abrir yo. Pero bueno, Darío, si te hace ilusión... No, yo que soy muy parlanchín, lo siento mucho. Para mí, mi primera aplicación con Xamarin Forms, que además coincidió con que fue mi primera aplicación de Xamarin Forms y Reactive UI. Concretamente era una aplicación para una empresa de gestiones de agua, Gestagua, si no recuerdo mal, era el nombre de la empresa, y era Xamarin Forms y Reactive UI. Ese fue mi primer approach a esas dos tecnologías y les guardo un especial cariño. De hecho, no sé si seguirán funcionando o no. Pero yo no sé, les guardo mucho cariño. No quiero perder mucho tiempo, pero me acaba de venir un flash a la cabeza de no recuerdo qué fue. Fue un evento de Xamarin, un Xamarin Dev Days, algo así, en Málaga, donde me enseñaste una aplicación y me dijiste que era no sé si era tu primera o tu segunda aplicación hecha con Xamarin, y puede que fuera esa, y fue sería 2000... Aquello fue un evento en el que te enseñé un concurso que había para hacer aplicaciones móviles con Xamarin que tuvieran algo que ver en ayuda contra el bullying en los colegios. Que yo hice una que era el botón rojo, que era con Xamarin, que lo intenté hacer con Forms, pero claro, como no tenía ni puta idea, pues no salió, y la hice con Xamarin Classic. ¿Vale? Pero además ese fue cuando nos conocimos nosotros, que hace algún tiempo ya haciendo tiempo. Hace un tiempo, sí. ¿Ferran? Muy bueno. Yo, a ver,
cuando empecé en el primer trabajo en el hospital aquí de Lleida, claro, empecé en el departamento de informática, empecé un poco como punto de soporte y para ir haciendo cosas, pues claro, los diferentes departamentos a veces me decían, oye, pues necesito esto, necesito lo otro. Y hubo un departamento de servicios generales que necesitaba una aplicación o alguna forma para poder gestionar diferentes, digamos, departamentos que él gestionaba, ¿no? Y era pues limpieza, cocina y seguridad. Pues entonces hizo una aplicación también con gestión de usuarios, menús, poder dar de alta, eliminar, actualizar, pues bueno, cualquier incidencia, cualquier cosa, pues ha dado comida a esta habitación, ha habido un problema con lo que sea. Y me consta, porque tengo todavía contacto con compañeros de hospital, a pesar de haber marchado hace 8 años, me consta que aún se usa esta aplicación. Imaginad. O sea, la hice a lo mejor era 2011, 2012. Y estamos 10 años después que todavía esa aplicación se usa. Ostras, qué pasada. Qué pasada. Sí, sí. Yo trabajé en una aplicación en el 2008 que se sigue utilizando, aunque ahora hay versión web, pero lo que es el core sigue siendo el mismo. No significa que la aplicación esté bien hecha, significa que en este caso es del gobierno de Canarias y no hay dinero para modificarla. Pero bueno, que entiendo que cuando algún profesor o algún alumno tiene que poner las notas o tiene que ver, bueno, el profesor tiene que poner las notas o ver la asistencia a clase, pues si hay algo más se acordarán de parte de mi familia, pero que se sigue utilizando, ¿vale? Después de tantos años. Y después también, muy rápido, Ferran junto conmigo y un equipo participamos y se sigue utilizando. Habrán mejorado muchísimo en la aplicación que se sigue utilizando tanto en móvil como en web de Iberia Express. Sí, eso es. Pensaba que ibas a decir Legalitas, pero no, Iberia Express. También. Sí, sí. Ahí estuvimos. Sí. Recuerdos de Vietnam, ¿eh? ¿Alguien más quiere contar alguna batalla? Mi primer trabajo fue trabajo oficial, ¿vale? Ya pagando en la universidad hicimos muchas cosas, pero el primer de estos le tengo mucho cariño al proyecto. Era un producto lo que estábamos desarrollando, lo que os he comentado de pasar de base a un sistema de base, Visual de base a .NET. Y le tengo especial cariño porque a día de hoy, cuando veáis un camión de gasolina, un camión de cisterna de Cepsa, Enagás, Repsol, lo demás, seguramente ese camión seguro que lleva un papel impreso por un sistema que yo ayudé a construir en .NET. Pues fíjate que con esto de los flashes me ha venido a mirar un flash. No sé si recordáis Robotic Studio. Sí. Qué bueno, tío. Yo recuerdo una aplicación que hicimos para un Lego Mindstorm. En aquella época, cuando empezó el Lego Mindstorm, que me ha dicho Robotic Studio y no sé por qué lo he asociado automáticamente también con XGNA y con un montón de cosas, ¿no? Pero la verdad es que sí. También ese software desapareció, ¿no? No he vuelto a ver algo parecido, ¿no? Bueno, ahora mismo diría que hay un par de... Pero no exactamente lo mismo. Hay un par de iniciativas para... bueno, con cajitas y hacer cosas, pero bueno, exactamente igual que aquello no. Tengo que buscar información porque no sé muy bien cuándo fue la última versión, pero yo diría que más allá de 2010, 2009, 2010, creo que no recuerdo. Pero sí, buen flash. Bueno, vamos a cerrar el evento con una última pregunta, que es daros el poder de la varita mágica. Hemos hablado de los 20 años de .NET, de frameworks, cuál os encaja más, menos, gusta más, menos, momentos, etcétera, etcétera. La verdad que ha sido súper divertido ir escuchando a todos vosotros con las diferentes anécdotas, pero ahora os voy a dar el poder. Imaginaos que estáis en Microsoft, en DevDeep, podéis estar en diferentes reuniones. De hecho,
Voy a compartir, esto no es una anécdota con la historia, ahora voy a compartir una herramienta que no sé si la conocéis, pero es pública, que es Demsoft, que es donde ponemos en .NET todas las tareas, issues, etcétera, asociadas con diferentes flags, diferentes, es decir, podéis hacer filtros de, por ejemplo, de hecho, lo que acabo de compartir es una query de todo lo que va a incluirse en la versión 7 del framework, en la alfa 1, P1, P2, P3, etcétera, tanto a nivel de runtime como a nivel de tooling, como a nivel de librerías, etcétera, etcétera. Y por ahí va la pregunta, es decir, si tuvierais una varita mágica y pudieseis hacer algo, de nuevo, por limitar un poco el tiempo de cada uno, os voy a pedir que os centréis en un cambio. Puede ser un cambio muy masivo, en plan, pues, no sé qué inventarme. A mí me gustaría, pues, que hubiera un framework guay con WebAssembly, con, no sé, lo masivo que queráis, o me gustaría que en .NET... bueno, de hecho, la compilación a nativo es una de las cosas que está. Iba a decir una cosa como esa, pero algo así masivo, grande, un cambio que tenga un impacto grande, que pudieseis con una varita mágica decir, quiero esto y que se hiciera, ¿qué cambiaríais? ¿Qué haríais? Aquí haciendo brainstorming, ¿eh? De gratis, mañana lo propone. Mañana llego a... Oye, se me ha ocurrido una idea, llevo toda la noche pensando, se me ha ocurrido a mí. Yo, para mí, que incluyeran en .NET el acceso a la GPU. De algún modo, no sé cómo. Pero que llegases y dijeses, esto va a la GPU. Eso me encantaría. Nada de utilizar OpenGL, nada de irte a por todas las soluciones que hay por ahí, directos. GPU. Magia. Magia potagia. Magia. Hemos pedido magia, ¿no? Está buena, ¿eh? Uy, yo aquí paso palabra. No sé, no se me ocurre nada. Yo lo de Matrix. ¿Cómo? Lo de que pongas, lo que puedas poner un Visual Studio, un cacharro aquí, ¡pum! Ya sé Kung Fu, ¿no? Ya sé WPF. Haces un restaurante y punto, ¿no? Y a correr. Eso se llama Udemy. Hostia. No, sí, pero hay características así del lenguaje. Bueno, tenemos de la plataforma o framework, joder. Y lo de que si detecta que falta un punto y coma que lo ponga solo. Sí, eso te voy a decir. Mira, que el IntelliSense sea IntelliSense, ya bien. Que eso se aquí llama la IA, ReSharper. que hay eso, bueno, ReSharper, pero que la IA te diga, oye, Ferran, que sí, como siempre, te has dejado algo ahí. Ya te lo pongo yo, tranquilo. Vale, perfecto, ahí. Yo no recuerdo lo que es tener que ir a poner un punto y coma, ¿eh? Yo no lo recuerdo. O sea, ya te sale automáticamente. Claro, ReSharper lo hace. O sea, yo es que soy muy vago. O sea, básicamente soy muy vago. Yo no tengo que formatear el código, ni eso ya lo hace ReSharper. Coño, pagar la licencia, ¿no? Yo sí uso formateadores, pero para el tema de TypeScript en Visual Studio Code. Pero entiendo que Visual Studio también lo puedes poner. Otra cosa es que sea una herramienta gratuita, pero lo puedes poner sin problema. No, yo uso el formateador de Visual Studio por defecto. Control-KD, te lo formatea todo. Y el punto y coma me sale así. De hecho, he tenido problemas en Kotlin y en Swift porque me he puesto a hacer cosas y si me escribía automáticamente, pues le daba el punto y coma y digo, mierda, no, compila porque tiene un punto y coma. Bueno, pero para todo eso está lo de Git Copilot, ¿no? Oh, eso es buenísimo. Eso yo lo he flipado en Visual Studio. Un Git Copilot para Visual Studio es lo que hace falta, ¿no? Solo te falta que el Copilot te haga el PR y te lo apruebe. Ya sería la leche, ya. Bueno, que si falla un test también que te lo solo. A Darío le ha gustado porque te quita trabajo, ¿no, Darío?
Por supuesto. Darío es que no picaría código, le diría directamente, quiero que me hagas una aplicación y pondría la mano para cobrar, ya está. Hostia, si se hagas pudiera, esto y envíame una notificación a Dubai. exactamente, si se pudiera, hostia, yo encantado de la vida, vamos. Bueno, yo Cuidado, creo que... ten cuidado con lo que desea, que nos quitan el trabajo, ¿eh? No, porque tienes que pensar que el Copilot tendría que hablar con el manager, que es el que dice lo que quiere. No lo va a entender ni una inteligencia artificial. Es así. Una de las cosas que le tiene que dar claro a Fran, que lo veo por ahí, Fran, cuando lleves un par de años estarás tan colgado como nosotros. Tenlo claro. Es tu futuro. Me alegra saber eso. Bueno, no sé si sería bueno alegrarte. Pero sí, estarás al mismo nivel. Tengo 2 años todavía, creía que iba a ser antes. Bueno, en cualquier caso, esperaba que fuerais con ideas más locas, más ambiciosas, más... Se te ha jodido Brainstorm. No, de hecho, viendo un poco lo que hay, es pedir más de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, podéis lanzar code en un navegador, GitHub, esperaba que alguien dijera un Visual Studio en la nube o esperaba ideas de este tipo, ¿no? Pero bueno, han sido interesantes. Lo del Así Visual que- Studio en la nube está muy bien como concepto, pero luego al final, o sea, ya no solamente por rendimiento, sino porque me obliga a conectarme a Internet, que es el punto que yo le veo, si no, ¿para qué coño quiero un portátil? O un Windows en la nube, ¿no? Un Windows en la nube. Y lo puedes Directamente, ¿para qué queremos ordenadores? Claro. Darío, y lo puedes relacionar con tu petición de GPU, porque te va a hacer falta ver Visual Studio en la nube. Sí. No, mi petición de GPU es por los problemas que tengo ahora con mi aplicación, ¿sabes? Que me vendría de puta madre. Pero nada más. Tú lo que quieres es minar Bitcoin con punta. No, quiere minar Bitcoin con las máquinas de Azure en Dubai y simulando que en realidad está usando las máquinas para lanzar Visual Studio, cuando es falso. Oye, Está mirando. nadie más ha ido a Dubái. Lo veo muy interesante. Es como No, un poco por de... sacarte. Un poco de... Eso es para rico, Darío. Eso. No, Dubái, para mí Dubái ha tenido 2 cosas. Uno, el cambio horario. O sea, lo del jet lag parece una gilipollez, pero te deja un poco loco los 2 primeros días. Y 2, es más barato que Londres. Dubái es más barato que Londres. ¿Qué fecha estuviste, Darío, ahora ya? He estado a final de enero. He estado desde... Vale. Si te un par de semanas. sirve de algo, yo estuve en medio de agosto en el desierto de Jordania. O sea, se pasa un poquito de frío. Sí, por la noche una rebequita o una bufanda. Madre mía. Sí. Un frío que ¿Yo pasa en la dormía con aire cabeza. acondicionado? En Dubái no hay Tesco, ¿no? No, pero sí tienes el Marks & Spencer, por ejemplo, y tienes el Waitrose, que es donde compraba yo el tabaco. O sea, hay un montón de gente de Inglaterra, de negocios en inglés. Javi, como no cortes esto, Javi. No. Bueno, yo solo he estado de puente en el aeropuerto, así que no puedo hablar mucho de esto, pero voy a enlazarlo con la gente del chat. En Out dice generar documentación clara y legible directamente desde Visual Studio. Y entiendo que se refiere directamente sin ninguna librería extra o sin ningún tipo de aditivo o nada extra para hacerlo. ¿Qué dice papá? La mejor documentación es el código. Y por cerrar, tenemos otro comentario. Esta sí me parece también interesante y ambiciosa. Que es CLI en Android, iOS o Linux. Y es de David Ávila. Así que un saludo a David, compañero de Juanma en Plain Concepts. Esto también me resulta interesante. Y sé además por dónde orienta la petición. Y sí me parece interesante.
Hombre, la parte de Android con el subsistema de Android que se puede instalar no sé si está oficial ya o simplemente sigue siendo beta, pero la de iOS sí me parece por ahora Justo ayer se lanzó el blog con el anuncio de ya oficial de Store. Yo la había probado en beta y va bien. Imagino ahora ya siendo oficial, pues debería ir, no puede ir peor. Eso es algo normal, en teoría. Pero la de iOS sí me parece un poco más complicada por temas de licencia, sobre todo. Lo que sí que hay una cosa muy interesante, que no sé si habéis visto, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Bueno, sí, porque si no, no me hubiera acordado. Es que también, si alguien ha probado la última beta de Android 13, se puede lanzar Windows como máquina virtual. De hecho, hay gente ya lanzando vídeos en YouTube. Hay algunos lanzando Doom y juegos. Corriendo en Windows, corriendo emulado en Android 13, en un dispositivo Android. Lo cual quiero recordar que lo vi en Twitter y alguien comentó algo como el Inception, ¿no? Lanzo una aplicación Android en Windows emulado en un Android. No, pero o sea, después de eso, lo que dice Juanma de Matrix no está tan lejos. No está tan lejos. No estamos tan lejos. Bueno, yo creo que para 1 hora y media era difícil, muy difícil. Era tarea imposible abarcarlo todo, pero creo que hemos cumplido el objetivo principal, que era tener una charla agradable entre todos, recordar un par de batallitas, recordar un par de momentos, que gente nueva se pase por el chat, se pase por aquí también. Que cada uno dé su feedback, y eso sí creo que lo hemos conseguido. Así que vamos a cerrar el streaming aquí, que nos estamos yendo un poco de tiempo. Mil gracias a todos. Por orden, si queréis un último comentario relacionado con el streaming o la celebración de los últimos de los 20 años de .NET, o sencillamente para despedir el streaming. Voy a hacerlo de nuevo por orden según aparecéis. Marcelo. Bueno, yo simplemente daros las gracias a todos también y bueno, nos vemos en la próxima, que está a la vuelta de la esquina. Sí, señor. Bueno, ya aprovechamos para mencionar que tenemos bastantes eventos, de hecho, confirmados para los próximos 2 meses, antes de saltar al siguiente, que por orden de aparición sería Juanma. Tenemos un evento, además, sumamente interesante sobre WinUI 3 con Miguel Ángel Ramos, que trabaja en Microsoft, es PM, y bueno, nadie mejor nos va a contar de primera mano aspectos relacionados con WinUI 3, que será el 23 de febrero a la misma hora, 6:30. El jueves 3 de marzo tenemos una introducción a NetMaui con Jorge Diego Crespo, que hasta hace un ratito creo que estaba por el chat, no sé si seguirá. Igual, misma hora, 6:30, jueves 3 de marzo. E incluso quien quiera apuntarse cosas con antelación, miércoles 20 de abril a las 6:30 tenemos con Elena Blanco un evento relacionado con Azure, cierre portal de Azure y programas de infraestructura, donde veremos también más temas diferentes. Tenemos WinUI, NetMaui, Azure en los próximos 2 meses, así que dejo ahí la cuña de publicidad por si alguien quiere apuntarse a los próximos eventos. Y salto a Juanma. Juanma. Pues nada, como has dicho, nos vemos el próximo 23F, vamos a celebrarlo como Dios manda, con una charla de WinUI. Y a por otros 20 años más. Jorge. Pues como decía Juanma, por 20 años más y sobre todo porque pronto podamos hacer una reunión presencial todos sin bicho. Sí, señor. Darío. Yo agradeceros que me dejéis participar, porque la verdad que España se ve un poco lejos y la verdad que coincidir con todos vosotros siempre es muy agradable. Y luego, yo otros 20 años no, lo justito para jubilarme, 5 o 6. Muy bien, Ferran. Nada, que ha sido una alegría estar con vosotros después de tanto tiempo, ver algunas caras conocidas. A ver si, como dice Jorge, ¿no? El siguiente evento pues ya puede ser presencial y que hay ganas de abrazaros a todos y echar unas cervecitas. Y por parte de .NET Framework y tal, pues no, gracias Microsoft por darnos trabajo, así de claro. Y por otros 20, los que sean.
Y cerramos con Fran. Bueno, yo agradecerles por este tipo de charlas. Llego 20 años tarde, pero bueno. y nada, espero seguir aprendiendo de .NET todo lo que pueda y me intentaré unir a todos los eventos que hagan. Nada, nunca es tarde. Siempre hay momento para aprender. Así que, bueno, cerramos aquí esta mesa redonda. Era un formato un poco difícil, sobre todo por abarcar 20 años de la historia de .NET en 1 hora y media. Aún así, espero que, bueno, hayamos ido repasando con infografía un poquito los momentos clave. Hemos tenido una charla bastante divertida, con batallitas y con qué framework, qué evoluciones, qué saltos, qué gusta más, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí llegamos. Gracias a, sobre todo, todos los que os habéis unido, habéis aportado vuestra opinión y habéis hablado sobre las diferentes temáticas que hemos abordado hoy. Y también mil gracias a todos los que nos habéis seguido en directo y sobre todo los que nos vais a ver también en diferido. Gracias a todos. Hasta aquí. Nos vemos próximamente en próximos eventos de Sevilla.net. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.